áreas. Bien. Perfecto. Bueno, explicado esto, continuamos. Dentro de lo que es Uniflex tenemos el programa UX Inside. UX Inside es el programa de capacitación y entrenamiento de Uniflex. En lo que es capacitación tenemos el proceso de ensamblado responsable, que es lo que vamos a ver en estas charlas, y además tenemos el programa de capacitación y certificación de operarios y de talleres. De operarios en el ensamble de la manguera y de talleres en el mantenimiento de los equipos. Entonces, decimos que sobre el ensamble de una manguera tenemos un proceso, que ese proceso tiene las distintas etapas. Esas etapas las tenemos en su totalidad, que puede ser de más o menos responsable. Entonces, por eso tenemos un ciclo bien detallado, con distintas etapas. Y es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué tenemos un ciclo ensamblado o para qué nos sirve un ensamblado responsable? Bueno, para evitar los riesgos de una manguera, que también lo vamos a ver. Ahí tenemos algunas imágenes que nos ilustran qué es el riesgo que involucra una manguera y que nos ilustra cómo pueden quedar las mangueras. Muchas de ellas pueden quedar muy mal y ya visualmente los que saben del tema pueden ver que hay un problema en ese ensamble. Y también tenemos las que aparentemente están correctamente ensambladas y también presentaron un problema que hasta puede ser mayor. Riesgos, hablemos de los riesgos. Realmente tenemos que ser conscientes como ensambladores de mangueras que la manguera es un riesgo que se lo estamos trasladando de mano en mano hasta el usuario final. ¿Y qué son esos riesgos? Bueno, tenemos el riesgo personal y el material. Obviamente el personal es el más importante, pero sin duda a cualquier empresa le interesa también que los materiales sean cuidados. Dentro de lo personal, como un ensamblador de mangueras, tenemos que saber que le vamos a dar esa manguera a una persona la cual va a asumir un riesgo al colocar esa manguera y al hacer uso de esa manguera. Dentro de esos riesgos, ese operario puede presentar quemaduras, si pasó algo con la manguera, puede presentar quemaduras, daños en los ojos, heridas que pueden ser desde leves hasta cortes profundos. No nos olvidemos que un chorro de aceite hidráulico sale a presión, pero sale a temperatura. Y además las infecciones por el aceite hidráulico son bastante más difíciles de manejar que una infección o un corte común. Y bueno, y también obviamente hasta la muerte. En los riesgos materiales, bueno, lo primero que siempre perdemos es el aceite hidráulico. ¿Cuántas veces hemos tenido reclamos de clientes que nos reclaman 50, 100, 200 litros de aceite hidráulico? Eso es lo primero, además de reponer la manguera. El medio ambiente que se daña, que también los usuarios de las máquinas pueden tener multas sobre los daños al medio ambiente. Parada de máquinas inesperadas, personal parado porque la máquina no está trabajando, incendio parcial o total del equipo donde está esa manguera que fugó y que tomó fuego quizá en un motor. Entonces, a esto es a lo que nos saca el sueño. Esta foto es lo que ilustra todo el ciclo ensamblado responsable, el matrimonio perfecto sobre los materiales, sobre ese terminal y esa manguera, sobre la construcción que tiene la manguera y el terminal. Entonces, ¿de qué se compone la manguera? Esto no es ninguna ciencia. Tenemos la manguera, el terminal y el acoplamiento entre ellos. Entonces, la selección correctamente de la manguera, la selección correcta de los terminales para esa manguera y el ensamblado con las máquinas y el proceso de ensamblado responsable nos va a dar un resultado de una manguera armada. Mayor sean los componentes, mayor calidad tengan los componentes y el proceso, vamos a tener una mayor calidad y es lo que promovemos en Uniflex y lo que queremos transmitir. Necesitamos promover la calidad del ensamble, cualquiera sea la calidad de los componentes también.
¿Y qué le pasa a los armadores cuando tienen que hacer una manguera o que el cliente viene con la necesidad de una manguera? Bueno, tiene un camino A, un camino B. Camino A es el más recomendado, obviamente, el que todos buscamos, el que aspiramos, el de seleccionar una marca que nos dé el respaldo sobre la manguera, el terminal y ese matrimonio perfecto que fue testeado en fábricas bajo los más rigurosos testeos. Entonces, elegimos una marca que nos provea todo con su tabla de prensado a la cual nosotros atendemos y que vamos a poder incluso respaldarnos en esa marca si hicimos todo correcto. ¿Qué nos da esto? Una fácil revisión, un respaldo de la marca, riesgos mínimos, no hay necesidad de hacer ensayos dinámicos del ensamble, sin necesidad de prensado de prueba, porque ya tengo la tabla a la cual basarme y es suficiente. La opción B, el camino B, que muchas veces lo vemos en terreno, y es, tengo una manguera de una marca, un acople de una marca, y quizá hasta dos marcas porque, bueno, tengo la férrula de una y la espiga de otra. Obviamente no tengo una tabla de prensado en qué basarme, y ahí es donde muchas veces vemos el ojímetro de los operarios, y es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, si tenemos este caso, y bueno, minimicemos los riesgos con el ciclo de ensamblado responsable o con la capacitación para minimizar los riesgos de un ensamble que no está testeado previamente. Entonces, los resultados, difícil revisión, sin respaldo de las marcas, porque ninguna de las marcas se va a hacer responsable. Tenemos unos riesgos que son bastante importantes. Hay necesidad de hacer ensayos estáticos y dinámicos. Obviamente los dinámicos son inviables para un taller de mangueras, pero bueno, por lo menos tenemos la opción de probarla con un banco de prueba estático. Y obviamente para llegar a ese diámetro de prensado ideal, deberíamos de haber hecho pruebas y mantener incluso los proveedores de las distintas marcas. Algo que no les dije, bueno, ahora vamos a dar la charla y pueden ir haciendo las preguntas que quieran, las vamos a juntar y las vamos a responder al final. No se priven de hacer las preguntas. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Alexander para que continúe con lo que sería ya las charlas que vamos a ver de los distintos tópicos focalizados. Bien. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Buenos días con todos. Como pueden ver en la pantalla, tenemos las presentaciones que son distintos módulos, los cuales los separamos en módulos de 30 minutos. Este es el primero de ellos, el cual vamos a hablar del corte. Como ven ahí, vamos a hablar de distintos puntos específicos que vamos a ir explicando y desarrollando, que son las distancias de las mangueras. Cuando yo tengo un ensamble de muestra, ¿cuál es la distancia correcta que yo tengo que cortar la manguera para elaborar este ensamble? ¿Cómo puedo hacer un corte recto y limpio? ¿Cómo puedo usar la máquina correctamente y que me sirva como una herramienta? Y no simplemente algo de que me trae más trabajo al fin del día. Vamos a hablar un poco acerca de las normas y todo lo que respalda acerca de estos tres puntos. Para lograr, obviamente, este corte recto, algo importante, y eso es algo que queremos que se queden de esta charla, es la importancia que tiene la posición de los pines, ya sea la máquina que fuera, sea Uniflex o cualquier otra máquina cortadora de mangueras. Toda máquina cortadora de mangueras tiene pines de flexión, que eso nos ayuda a tener un corte recto. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es la duración del corte. No ganarle a la máquina ni tampoco hacer un corte muy lento, porque también emitimos mucho humo. Aquí vamos a ver algunos discos de corte que en Uniflex estuvimos desarrollando en los últimos años y son para distintas aplicaciones. Como pueden ver ahí tenemos el disco liso, un disco solamente afilado. Después tenemos un disco estriado y un disco liso pero recubierto, con un recubrimiento similar a diamante. Entonces son para diferentes aplicaciones, las cuales las iremos explicando, haciendo algunos videos de ejemplos, de muestras, para qué sirve cada disco. Como pueden ver ahí, un poco la introducción, pero eso lo vamos a ir detallando ya más en la presentación del corte. Bien, aquí tenemos un video en el cual comparamos estos tres discos con una manguera que es de 1,5 pulgadas en 6 mallas y también una manguera de 2 pulgadas. Acá siempre aprovechamos para ver
las diferencias entre la realidad que tenemos en nuestro taller y una máquina mediana que realmente nos habilita a tener menor cantidad de emisión, cortes más fáciles. Estamos teniendo en cuenta que ahí hay 1,5 en 6 mallas, es realmente una manguera de las más importantes. En el siguiente video vamos a ver en 2 pulgadas en 6 mallas cómo el esfuerzo que en una máquina mediana nos habilita un disco de acero. Realmente cortar esta manguera con discos abrasivos, el que lo hace hoy en día sabe la diferencia que tiene. Bueno, entonces, cuando busquemos soluciones en el corte, y eso es algo que también lo vamos a desarrollar punto por punto en esta presentación, en este módulo, es qué tengo que yo buscar en una máquina a la hora de buscar una máquina cortadora de mangueras. Lo primero que tengo que buscar es seguridad. Como ustedes saben, al ser una máquina de corte, tiene un motor que gira a muy altas revoluciones por minuto, entonces cualquier descuido, si la máquina no es segura y no me brinda la seguridad al operario, el operario puede también sufrir un accidente laboral, el cual tiene un costo no solo humano, que es muy importante, sino también un costo material, que también puede ser la inutilización, por ejemplo, de la máquina. Luego, obviamente, para distintos talleres tenemos distintas necesidades. Hay talleres que pueden tener corrientes monofásicas, ya sea 110, 220, o corrientes trifásicas quizás, o mismo talleres móviles que necesitan aplicaciones más de corriente continua, DC, 12, 24 voltios, y también necesitamos una cortadora que sea con disco de acero que nos permita hacer un corte tan preciso y tan recto como si lo hiciéramos en nuestro taller con una cortadora más grande. La idea siempre es una máquina que me brinde un corte recto y limpio, sin tener que gastar mucho tiempo a la hora del corte, logrando también una menor emisión y tener máquinas que yo pueda utilizarla por muchos años, que tenga un respaldo de una marca responsable, que por lo menos lo que la norma nos exige es que por lo menos 10 años nos den un soporte técnico de piezas y de repuestos y de soporte para esta máquina, el cual es una inversión para nuestro trabajo. Bien, seguimos con el módulo del pelado. En el segundo módulo vamos a hablar acerca del pelado y el marcado, que es algo que lo vamos a ver el día de mañana, el marcado, en el cual vamos a hablar de la importancia que tiene el pelado interno y externo para algunas marcas de mangueras, en la cual, como ven ahí, lo importante en este paso es contar con la herramienta adecuada, porque la herramienta adecuada, lo único que me va a requerir es tener una herramienta afilada, ¿sí? La herramienta de corte afilada, la cuchilla afilada, y un movimiento constante, el cual me va a asegurar a mí tener un pelado correcto, ¿sí? Seguramente ustedes, acá tenemos algunos consejos acerca del pelado. El pelado, la idea siempre es que sea uniforme, sin deformar la malla, siempre respetando la profundidad y la distancia del pelado. Como pueden ver en la imagen ahí, tenemos pelados internos, pelados externos, que generalmente no coinciden, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esas distancias y respetarlas según la información que nos da las tablas de prensado. También, obviamente, tenemos que respetar el sentido de giro al pelar. Porque ¿qué pasa si yo lo hago el sentido de giro opuesto al que tiene que ser, tanto sea interno, tanto sea externo? Es algo riesgoso porque permite que la manguera se pueda aflorar, y lo cual es un riesgo bastante importante y también un trabajo extra para el operario a la hora de cuando él quiera introducir el terminal. Y finalmente, obviamente, tenemos 3 tipos de mangueras, como saben. Tenemos mangueras que no se pelan, que simplemente las prensamos, obviamos este paso. Tenemos otras, ahí está mal el PowerPoint, es con pelado externo solamente, y otras de que son con pelado interno y externo también. Entonces son los 3 casos que lo vamos a ir viendo. No es que uno sea mejor que el otro, sino es que según el fabricante vamos a ir desarrollándolo las necesidades. Obviamente, como decía Álvaro al inicio, esto es un proceso de que en cada paso tenemos niveles de riesgo, la idea es reducirlos al mínimo, pero algo que vemos mucho en el mercado y que es algo que poco a poco hemos visto el cambio a mejor, es en la compra de equipos que nos brinden un pelado correcto y un pelado seguro también. Entonces, la idea con estos equipos es, ya sea un equipo manual o un equipo eléctrico, es quitar de la ecuación estas herramientas, vamos a decirlo, manuales, multiusos, cuchillos, ¿sí? O láminas afiladas que muchas veces los operarios utilizan para hacer los pelados externos, los cuales, como pueden ver en la foto, es como algo muy parecido a ese juego de que juegan con un cuchillo y la mano, pero la mano no es de otra persona, sino es tu propia mano. Entonces es un riesgo bastante alto, el cual se corre en operario cuando utiliza una herramienta manual que no es la adecuada para hacer un pelado. Bien, en cuanto a soluciones,
Lo importante aquí es buscar, como siempre lo decimos, en primer lugar, máquinas seguras, ya sea máquinas, como pueden ver en la parte superior, máquinas eléctricas, ya sean monofásicas, trifásicas o DC, sino también máquinas manuales para algunos talleres móviles quizás que requieren una solución manual, o talleres chicos, también podemos tener soluciones bastante adecuadas para la aplicación que puedan tener, ya sea de pelado interno o pelado externo también. Con esto obviamente vamos a tener un pelado perfecto, ¿sí? Muy cercano a la perfección, y también máquinas de larga duración, porque son específicamente hechas para el pelado, ¿cierto? Y obviamente con estas herramientas lo que ganamos también es una rapidez en el proceso, que el pelado no sea un paso el cual el operario sienta que pierde el tiempo, sino que realmente es un proceso rápido, es un proceso bastante sencillo para él, y que hace que también él siga los consejos que le brinda el fabricante a la hora de venderle la manguera y el terminal. Algo también importante, no menos importante, es que al realizar el pelado, de ser una actividad que es muy abrasiva para la manguera, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que limpiarlo, ¿sí? En la siguiente introducción vamos a hablar un poco acerca de la limpieza, cuáles son los riesgos que tenemos en los sistemas hidráulicos, que es algo muy importante a tener en cuenta, que últimamente en Latinoamérica estamos viendo que está ganando importancia, porque vemos las pérdidas económicas que tenemos en equipos hidráulicos por temas de contaminación. Bien, seguimos con el último módulo que vamos a hablar en esta primera introducción, que es el prensado. Vamos a ver cómo hacer un prensado preciso, pero también un prensado constante. Que el prensado que yo hago el día de hoy de 1,25, lo puedo hacer el día viernes y tenga los mismos resultados, respetando la misma calibración en el micrómetro. Vamos a ver ejemplos de mangueras que están correctamente prensadas, mangueras que le falta apriete, que podría ser el caso B, o mangueras sobreprensadas. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos a la hora de hacer estos 3 tipos de prensados? Obviamente, para tener un prensado correcto, y es algo importante que ustedes tengan en cuenta, es que yo necesito una herramienta correcta, que en este caso vendría a ser la prensa con los dados correctos, obviamente, y tener un ajuste adecuado en el micrómetro, ya sea en el micrómetro o en el calibre digital, pero la idea siempre es tener un ajuste adecuado para llegar a un prensado consistente. Como ven, en el mercado tenemos 2 tipos de soluciones, 2 opciones. Tenemos sistemas no grasa, que es en este caso nosotros, todas nuestras prensas tienen ese sistema de uso no grasa, y después tenemos cabezales con el uso y necesidad de grasa, como pueden ver en la derecha, que tiene algo en cuenta de que es el desgaste de las máquinas. Como ustedes saben, toda máquina fabricada tiene cierto desgaste asociado con el uso. En el caso de Uniflex, y eso lo vamos a explicar detalladamente en el módulo del prensado, vamos a hablar acerca de los beneficios que tiene un sistema de uso de no grasa, ¿sí? ¿Qué son las piezas de desgaste? Y estas piezas, cómo fácilmente las podemos cambiar y retomar a la calibración inicial. Como en una prensa con grasa, eso es algo muy difícil o casi hasta imposible de hacer. O si no, tiene un costo bastante importante porque tenemos que remaquinar prácticamente todo el cabezal. Vamos a hablar un poco acerca de las diferencias que tenemos en las prensas analógicas y digitales, que seguramente ustedes han visto o tienen en sus talleres, ¿sí? Estas prensas que tienen micrómetro, que nosotros lo ajustamos manualmente, o quizás algunas que tienen una pantalla digital en la cual nos permite en la pantalla cambiar los valores de ajuste de micrómetro, y eso lo hacemos mediante un sensor de posición, como pueden ver en la imagen debajo de la prensa. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso, las diferencias y también un poco de la calibración que tienen estos 2 equipos. Siguiente. Bien, entonces, uno de los puntos también importantes que vamos a detallar es cómo controlar un prensado correcto. Cómo yo sé que el trabajo que yo hice estuvo bien, estuvo correcto el prensado que yo hice. Vamos a revisar cómo poder tomar un diámetro de prensado correcto, cómo tomar el largo del prensado, vamos a ver por qué es importante eso también. La conicidad, ¿qué es la conicidad? Muchas veces se habla de eso, pero no sabemos exactamente a qué se refieren con la conicidad en un prensado, o la ovalidad también, que es algo también muy importante, y que quizás antiguamente lo tenían más las fábricas de equipos OEM, pero ahora ya los talleres pequeños ya lo están empezando a tener en cuenta. Perdóname que te interrumpa acá, Alexander. Este es uno de las razones, de los motivos por las cuales impulsamos esto de forma masiva. Realmente es poca el chequeo y es poco la importancia que le damos a la conicidad y a la ovalidad también. Muchas veces vemos que hay equipos muy viejos trabajando y realmente dicen que prensan bien,
pero hay que realmente revisar esto. La conicidad, la ovalidad es muy importante para el día de mañana de esa manguera. Quizá estamos en tolerancia del fabricante en lo que es el diámetro, pero son muy pocas las veces que se revisan la conicidad y la ovalidad, por eso los invito a que no se pierdan la charla de prensado, que va a ser una de las fundamentales de todo este ciclo. Totalmente. Y algo también importante, vamos a hablar acerca de los controles de producción que tienen las prensas, en este caso, a la hora de ser manufacturadas y también entregadas al cliente. Cómo podemos nosotros asegurarnos que la máquina que tenemos realmente cumple con lo que nos promete ese catálogo que nos trae el vendedor. Seguidamente, como ya lo decía Álvaro, vamos a conversar acerca de cómo realizar una inspección. Ya hablamos de diámetros de prensado, conicidad, ovalidad, cómo hacer un control visual también, no menos importante, y también el tema de la inclinación de terminales, como pueden ver en la imagen a la izquierda en la parte de arriba. Todo esto lo vamos a desarrollar punto por punto, tratando de ser lo más explicativos posibles para que ustedes puedan entender y puedan, si tienen alguna pregunta, desarrollarlo aún con mayor detalle. Bien, con lo que queremos dejarlo con el prensado, algunos consejos que quizás ustedes tienen que siempre tener en cuenta. Es primero, a la hora de elaborar el ensamble, necesitamos conocer siempre el diámetro de prensado y su respectiva tolerancia. A mí me tocó mucho, y Álvaro también, cada vez que hacemos viajes y visitamos a ustedes en sus talleres y en sus empresas, hemos podido ver que algunas veces algunos operarios quieren prensar una manguera y no tienen muy en cuenta, o saben el diámetro, pero no saben la tolerancia. Entonces no saben si realmente están dentro de tolerancia, o a veces lo hacen sin conocerlo. También es importante, para hacer este trabajo, para que el operario haga un prensado correcto, necesita una herramienta correcta, que necesita una prensa adecuada para el prensado, que tenga los dados, las mordazas de prensados adecuadas, que estén en buen estado, y también tener una prensa que esté calibrada. Como dice Álvaro, muchas veces nos ha tocado ver esas prensas de que nos dicen, sí, mi prensa bien. Pero ese bien quiere decir que está calibrado, o simplemente es porque tú ves que reduce el terminal y aprieta la férrula contra la manguera, pero no sabemos realmente a qué diámetro lo está haciendo. Es algo también muy importante, por eso vamos a hablar de cómo calibrar las prensas y cómo revisar que realmente estén calibradas. Entonces, resumiendo un poco eso, cuando yo busco una solución en el prensado, yo necesito... Lo mejor sería realmente encontrar un sistema de que no tenga grasa, porque vamos a desarrollar en este módulo la importancia que tiene el desgaste y cómo se influye en los prensados que yo pueda tener en la prensa. ¿Sí? Que sean máquinas seguras, que no tengan fugas, que no tengan problemas, que no tengan... Muchas veces nos han tocado algunos talleres de que por su misma ubicación nos piden de que sean... que no tengan tanta emisión sonora porque tienen ciertas restricciones, entonces que tengan motores eficientes también, que sean versátiles, que pueda yo utilizar una prensa para, ya sea en un taller pequeño con corriente solo monofásico, quizás trifásica, o incluso en talleres móviles, pero sin perder esa capacidad y esa fuerza de prensado. Y obviamente tener equipos, como le decíamos antes, que tengan larga duración, pero dentro de su tolerancia. No que tengan solamente larga duración, que sigan utilizándose, pero que tengan fugas, pero que no tengan prensados correctos, sino que todo el tiempo de vida útil de la máquina, esas tolerancias que tenía el primer día se puedan mantener, ¿sí? Bien, hasta aquí creo que seguimos la introducción y ahora vamos a empezar la parte de las preguntas. Bien, sí, mientras nos van acercando las preguntas, que ya tenemos algunas, les quiero volver a retomar, volver a decir, son charlas de 30 minutos, por eso a partir de ahora obviamente la parte más rica, pero el que quiera también seguir por aquí, vamos a estar acá. La idea es comprometerlos a 30 minutos y después preguntas. Tenemos acá, dice, tengo una cortadora, una sensitiva. La sensitiva es la que usa el disco abrasivo versus el acero, versus el disco de acero. ¿Qué diferencia tenemos en emisión? Y yo me animo a decirte que tenemos entre un 70 y un 80% menos de polución con un disco de acero. Polución que se la come el operario, polución que va para adentro de la manguera. Y muchos de los clientes nos dicen que al desbastar la manguera, estamos perdiendo manguera. Con el disco de acero no perdemos manguera porque cortamos la manguera. El disco abrasivo desbasta. Entonces desaparece la parte por donde pasa y eso
sumado los cortes en un rollo, te da una diferencia que nos han hecho notar que es una diferencia de stock. Después, tenemos, si la peladora manual les permite hacer el pelado interno, sí, correcto, sí, es para pelado interno y externo. Es más, el pelado interno manualmente es el más difícil de reemplazar por ese cuchillo o cuchilla que vemos a veces por los talleres. Hay normas de pelado, nos pregunta una persona por aquí. No es que haya una norma de pelado, pero sí en el módulo de pelado van a ver cómo leer las tablas de prensado que dicen los detalles de pelado de cada una de las mangueras. Entonces Alexander va a ir en ese punto a explicarles cómo es el pelado tanto interno y externo. Ya lo mencionaba, giros y también las distancias. Otros nos preguntan acá, certificación de operarios, ¿cómo lo están haciendo hoy en día? Bueno, este es un cliente que ya tiene operarios certificados por nosotros en el armado de mangueras y en el uso de las máquinas. Bueno, debido a toda esta situación, y ya aprovecho a saludar a todos los pueblos por esto, les comento que sí, que lo estamos haciendo online, pero esto es más enfocado, lo agendamos, tomamos más tiempo, obviamente, y podemos también certificar operarios en el ensamble de la manguera, pero en el uso de la máquina también. Ya ahí necesitamos más apoyo de parte de ustedes, ya que, bueno, se necesita ver al operario, estar trabajando con él en el taller mismo. Después, tenemos un oyente que nos dice, estamos armando el taller y si nos pueden ayudar cómo organizarlo. Sí, tenemos cómo poder darles algunos tips de cómo organizar las máquinas dentro del taller. Nos lo piden allí a info.ula@uniflex.de y se los podemos compartir. ¿Tienes alguna por ahí? Sí. Bien. Vamos a responder un par de preguntas aquí que nos dejaron ahora último. La primera era con respecto a los discos de corte, si estos discos permiten ser reafilados. La respuesta en corte es algunos, ¿sí? Serían los TM y los discos estriados también. En el módulo de corte vamos a hablar un poco también acerca de eso, acerca de cómo es el proceso de reafilado y hasta qué punto se puede reafilar, ¿sí? Porque es una de las ventajas que tiene el disco de corte con respecto al disco abrasivo. No solamente que nos brinda un corte limpio, sino que también nos brinda la posibilidad de ser reafilado en alguno de los discos. La siguiente era en los terminales que son de asiento plano, ORF, estos generalmente tienen una carrera axial. Para hacer la medida de la longitud total del ensamble de la manguera, estas se miden con la tuerca pegada o extendida. Es según el fabricante. Según el fabricante de que ellos mismos lo especifican, o si no, ustedes ya pueden internamente generar esas medidas. ¿Sí? Es algo que lo vamos a desarrollar al inicio, bien al inicio del primer módulo, que va a ser el módulo de corte, en el cual vamos a hablar no solo de cómo hacer un corte correcto, sino también cómo tener en cuenta estas distancias, las longitudes de corte y todos esos puntos importantes. Bien, si eso es de mi parte, sería todo. Bien. Bueno, nos consultaron también si tenemos para compartirles un protocolo de armado de mangueras. Bueno, es a lo que estamos apuntando. Estas charlas, la sumatoria de estas charlas, pretenden que ustedes se puedan armar un protocolo de armado de mangueras que lo puedan reproducir en el día a día, que ayudemos a colaborar en ese protocolo y en ese armado del día a día. Sobre las charlas, nos preguntan cómo son las charlas. Las charlas de los módulos, los que vienen, los siguientes, sobre cada tópico, son independientes. Obviamente está la charla del corte, que no tiene que ver con la del prensado. Si se llegan creo que venía por ahí la pregunta, si se llegan a perder una de ellas, obviamente al otro día nosotros la vamos a reproducir, pero también, en todo caso, si no la pueden ver, también nos escriben y les podemos facilitar dónde escucharla. Bien. Nos comentaba otro oyente, mi máquina tiene 15 años y funciona bien, pero ¿cómo chequearla?
lo vamos a ver específicamente en el módulo de prensado, cómo revisar el prensado. La máquina en realidad solo la puede revisar el fabricante, pero como ustedes no son los fabricantes, lo que sí pueden revisar es el resultado que está dando esa máquina. Entonces, en esa máquina lo que vamos a hacer es cómo revisar el resultado. En la charla de prensado van a saber cómo revisar un resultado de la prensa. Bien. Bien, ¿alguna otra duda por allí? Bien, bueno, agradecerle. Sí. Disculpa, aquí hay una última que nos dejaron ahora, que nos comentan acerca de cuál es el tiempo de duración del disco de corte. Eso depende. En realidad depende de, primero, cuántos cortes se hagan por día y qué manguera se haga. Si no es lo mismo hacer 10 cortes de una manguera R15 de 2 pulgadas, hacer mangueras de 1/4 R1. Es según el uso y también según el correcto uso de la máquina. Nos ha tocado ver cambiar discos muy prematuramente porque un operario no estuvo capacitado correctamente. Entonces eso fue también uno de los impulsores que nos hizo a nosotros desarrollar estos cursos, para que el operario pueda no solo hacer un corte correcto, sino también aumentar la vida útil del disco de corte y de la máquina también. Porque muchas veces los cambios de motores y cambios de discos prematuros son por un mal uso de la máquina. En el módulo de corte vamos a ver cómo generar ese corte con los pines y la tensión que se tiene que generar en la manguera para hacer un corte y no un desbaste. Que eso es lo principal, necesitamos cortar la manguera. La última, que nos dicen... No, pregunten tranquilamente, no hay problema. ¿Qué entendemos por las máquinas prensadoras de producción? Bueno, en la línea Uniplex nosotros tenemos dos tipos de líneas de prensadoras. Tenemos una de talleres que son para pocos prensados por día, líneas de producción. Estas generalmente las utilizan las fábricas de alta producción o talleres de una producción de manguera muy específica, como son mangueras de 6, 8, 10, 12, 16 pulgadas industriales, las cuales ellos utilizan una máquina mucho más potente y mucho más robusta. Entonces, básicamente son talleres o empresas que se dedican al ensamble de flexibles 24 horas al día, ¿sí? Sean 2, 3 turnos por día y que la máquina tenga que estar continuamente prensando, no tenga descanso y no tenga ninguna parada. Entonces, esos son nuestros focos de máquinas de prensado, de producción. Agregando un poquito, nosotros en nuestros catálogos también, capaz que viene por ahí esa diferenciación de rango de trabajo. Por ejemplo, en una misma máquina, de 2 pulgadas en trabajo de taller, pero en rango de la misma máquina de producción, capaz que tiene 1 1/4. Entonces, es el ritmo de trabajo y puede está visto en todo tipo de equipos, no solo en las prensas, en las cortadoras también lo pueden observar en nuestros catálogos. Aprovecho a decir que los catálogos tienen mucha información, la que ustedes quieran también nos la pueden preguntar, qué sería la característica que tienen dudas. Damos mucha información, somos muy transparentes en la información sobre los equipos. Van a ver los catálogos, tienen los dados, tienen los largos de las mordazas de los dados, informada por cada uno de los diámetros. Realmente nos gustan nuestras máquinas y estamos muy seguros de la capacidad de ellas. Así que pregunten que estamos aquí para responder. ¿Alguna cosita más? Bien, me preguntan también cuáles son los modelos de producción y entre taller y producción cuáles recomiendan. Es según el volumen de producción que tenga la empresa. La máquina de producción, por ejemplo, las más grandes, en cuanto a service, sería una S10, por ejemplo, de 2 pulgadas en R15 y 4 pulgadas en industrial, y en ese mismo rango de trabajo muy similar tenemos la 325, la HM325, que tiene el mismo rango, pero obviamente es mucho más rápida. No quiere decir de que sea más fuerte, sino que simplemente la rapidez que tiene esa prensa es debido a su necesidad que sea una prensa de producción que esté continuamente todo el día produciendo, algo que no se espera que haga un S10. Para elegir una máquina siempre lo que consultamos es la manguera más grande que esperan prensar o cortar y en qué cantidad de esa manguera, porque siempre es la que limita el equipo. Entonces, podemos dimensionar y no sobredimensionar la inversión. Entonces, la idea es que tenemos muchísimos equipos
y para todos los tipos de clientes. Entonces, el interés es de recomendar la correcta sin sobredimensionarla. ¿Bien? Bien. Bueno, una vez más, agradecerle muchísimo el tiempo. Nos pueden hacer las consultas que quieran vía correo, vía WhatsApp, si lo tienen, obviamente. Siempre somos muy abiertos a la comunicación. Agradecerles el tiempo, que toda esta situación del COVID también les esté afectando lo menos posible a cada uno de los países y a cada una de las empresas. Vamos a dejar abierto un poco más el chat por si quieren dejarnos alguna otra consulta, pero bueno, hasta aquí sería por hoy. Muy amables por su tiempo. Nos vemos mañana en el introductorio 2 a la misma hora. Muchas gracias.